Ok, ya, pero en conclusión, ¿cierto? Todos los versículos decían que teníamos que imitar a Dios, ¿cierto? Teníamos que ser como Él, que así como Cristo hizo tal cosa, así háganlo ustedes, ¿cierto? Eh, Nos hablaba de ese tipo de características que Cristo tuvo, ¿cierto? Y bien a modo de como ya conclusión, quiero llevarlos a la práctica, ¿cierto? Como ustedes ya mencionaron, eran bastantes características que se mencionaban en los versículos. Pero quiero empezar por el primero, que era de Filipenses. Y la característica como que más se realza allí es la humildad. En este caso, Cristo vino, bajó, dejó todo, ¿cierto? Él era Dios, ¿cierto? Y bajó a este mundo, se hizo como nosotros. Como hace poco pasó la Navidad, él se hizo un niñito y dejó que su mamá le limpiara el potito, ¿cierto? Vino, se humilló hasta ese punto, ¿cierto? Se hizo hasta ese punto, igual que nosotros. Entonces, eso es lo que al final se destaca allí, que él era Dios y que al final no tomó eso como, ay, pero ¿cómo yo voy a ser como este humano si este es un humano y yo lo creé, así que ¿cómo voy a hacer yo eso? No, pues cierto, sino que eh, él fue, no pensó que él era más, bueno, él sí es más que nosotros, pero eso no fue un impedimento para que él pudiera venir y ser igual que nosotros. Entonces, esta característica es la humildad la que él nos enseña. Y esto no es simplemente vestirnos sencillos, ¿cierto? Con ropa no muy ostentosa, no es pensar que somos menos que otros tampoco, sino que algo que también decían los versículos anteriores, no sé si se le ocurrió leer los versículos anteriores, decía que nosotros debemos interesarnos por los demás o interesarnos por lo que le interesa a los demás y no solamente en nuestros intereses. No tenemos que hacer algo por competencia o porque queremos hacernos vistos. No tenemos que compararnos con los demás. No tenemos que creer que somos superiores a los demás. Entonces, en nuestra carácter en este sentido tiene que ser con humildad. Todo lo que hacemos tiene que ser pensando en ese tipo de cosas. Que no voy a hacer algo porque quiero ser mejor que tal persona o creerme que yo soy mejor que tal persona, sino que interesarme por lo que a la otra persona le interesa. Y igual, a veces yo he visto eso que me ha tocado enfrentarlo porque a veces, por ejemplo, en el grupo del coro, a veces me mandan, yo quiero hacer otras cosas o quiero meterme como en otra área, pero me dicen, Paulina, tenés que ir a cantar. Y yo quedo así como, pero yo estoy aquí haciendo otra cosa y no quiero. Y después me digo, pero es que eso no es tan importante si cantar tampoco es tan difícil y bla, 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 bla. Pero a mi hermano le interesa que yo esté ahí cantando y que esté cantando con él, pues porque a él le interesa que las voces salgan bien, que salga todo bonito. Entonces yo ya voy a ir y voy a cantar, porque a mi hermano le interesa también eso. Entonces, en ese sentido yo también he visto que ahí mi humildad ha estado como fallando porque mi interés, me interesa más como lo que yo estaba haciendo que lo que mi hermano me estaba pidiendo que yo hiciera. Eso es como un ejemplo así bien macro, pero como les digo, tiene bastantes cosas prácticas y va todo en nuestra actitud al hacer las cosas. Bien, el segundo era de Juan 13, que es donde Jesús lava los pies a sus discípulos, ¿cierto? Y en este versículo lo que más se destaca es la actitud de servicio que Jesús tiene. Antes de reunirse en la Santa Cena, que es donde Jesús hace el lavamiento de los pies, los discípulos estaban hablando así de quién era el que en el cielo podía tener el mayor rango, quién era el que más iba a tener el favor de Dios, quién era el que más estaba como pegándole el codo a Dios ahí para que Dios le tuviera más favor de él.
Pero en este caso Jesús tomó esto y hizo lo que en ese tiempo el esclavo de más bajo nivel hacía, que era lavarle los pies a las personas, porque antes caminaban con chala y se ensuciaban todos los pies y después tenían que sentarse a la mesa a comer y comían en el suelo más encima, entonces no podían tener los pies sucios al hacer eso. Entonces Jesús hizo lo que el esclavo más bajo tenía que hacer a las personas. Y en ese sentido, este ejemplo de Jesús fue que tomemos en cuenta cualquier cosa que vayamos a hacer, aunque sea muy, muy pequeñita, pero que no la miremos en menos, que no la veamos como denigrante, ni que yo podría estar haciendo otra cosa más importante que lo que estoy haciendo, no. No, su actitud siempre fue de servicio, de ver que todas las cosas, por más pequeñas que sean también, son importantes. Y como decía también nuestro hermano Armando, eso era lo que también a Dios más le agrada, ¿cierto? Eso es como la persona mientras más sirve, así como Jesús sirvió, más galardón o más, sí, como que era al final, esa era la persona que a Dios más le iba a agradar en este caso. Entonces, a veces podemos verlo aquí en la iglesia, siempre quizás nos sentamos allí y esperamos que otra persona venga aquí y diga y les predique, ¿cierto? O esperamos que la persona que siempre está ahí en el sonido esté en el sonido y nadie más se quiere meter ahí. Pero en este caso, quizás podríamos ver en qué cosas, qué necesidades hay aquí en las que nosotros también podríamos ser servidores y recordarnos también que Dios a todos nos dio algo y Él quiere que multipliquemos eso que Él nos dio. Y en fin, la conclusión es que no esperemos ser consumidores en la iglesia, sino ser servidores en la iglesia. La tercera característica es la de Efesios 5:2, que es la del amor, ¿cierto? Como mencionaron, el amor con el que Cristo nos amó es también el amor con el que debemos amar a nuestros hermanos. Y en cierto modo este amor es un amor sacrificial. Esa palabra sacrificio a veces es la que lo dejamos un poco afuera, porque a veces siempre decimos, ya tengo que amar a mi hermano, pero ¿cómo se le demuestro? ¿Cómo es que yo lo estoy amando? ¿Cómo sé que soy amado por mi hermano y que mi hermano me ama a mí? Pero muchas veces dejamos afuera la palabra que hay que hacer un sacrificio para amar al hermano, cuando el hermano es difícil de soportar, creo que decía el versículo ahí. Ahí es donde tengo que hacer el sacrificio y tratar de tener paciencia, tratar de llegar a algún acuerdo si no estamos de acuerdo en algo. Entonces, eso es como también el tipo de sacrificio. Si veo que un hermano está débil, tratar de preocuparme por él también, darle de mi tiempo, compartir nuestro tiempo. Todo ese tipo de cosas requieren de un sacrificio de parte de nosotros. La siguiente es 1 de Pedro 2:21, que hablaba ¿de qué hablaba? Hablaba de... Sí, del padecimiento de Cristo. Y también ahí, no sé también si se le ocurrió, porque también estaba como un poco difícil ese versículo, debía haber dicho que leyeran desde antes, porque antes igual hablaba de... Sí, tenía razón. Desde antes hablaba de los esclavos, de las personas que eran esclavas y tenían a sus amos que eran muy malos, y ellos de igual forma, les decía el apóstol ahí, que tenían que comportarse y ser obedientes delante de ellos. Y ¿por qué también nos pone los padecimientos de Cristo? Porque a Jesús también muchas veces nos lo trataron muy bien, ¿cierto? Especialmente cuando fue a la cruz y lo escupieron, le pegaron. Pero aparte de eso también se inventaron blasfemias como calumnias de él,
decían que era un blasfemo, decía que se juntaba con personas que se supone una persona santa no debía juntarse. Entonces inventaron muchas cosas de él, hablaron muchas cosas de él, pero él siempre respondió de buena forma. Y también respondió a la manera de él porque él era Dios. Entonces también él tenía como una respuesta autoritaria cuando ellos le hacían este tipo de comentarios. Pero en sí, lo que aquí nos llama es a la resistencia, a resistir cuando nos hacen o dicen algo que a nosotros no nos agrada y que nosotros no debemos pagar mal por mal, sino pagar bien por mal. En sí, esa es la enseñanza y ese es la forma en que también aquí se nos llama a imitar a Jesús. Y también porque antes decía que si tú pagas las consecuencias de algo que hiciste mal, entonces ¿qué mérito tienes para eso? ¿Qué gracia tiene eso de que tú hiciste algo mal y después te pasa algo malo y te tratan mal, una cosa así? Entonces eso no tiene nada de eso glorifica al Señor. Pero mientras que si tú hiciste algo bueno y te trataron mal, eso sí le da una gloria al Señor, o eso sí habla de una característica que Cristo también tuvo. Y por último era el de Juan 17, que empezaba que Cristo se involucró en nuestro mundo, que Él vino a nuestro mundo, así como el Padre envió a Cristo a nuestro mundo, así también Él ahora nos invita Él nos llama, sí, nos manda también a nosotros al mundo. Y esto tiene algo súper interesante porque habla de la misión de Cristo. La misión de Cristo era venir a involucrarse con nosotros, ¿cierto?, en nuestro mundo. Y así también Él dice que nosotros tenemos que involucrarnos en este mundo, pero a veces como que nos da miedo eso, ¿cierto?, porque a veces no queremos juntarnos con ciertas personas, ¿cierto?, como que tenemos ciertos prejuicios. Y siempre hay alguien con la que pensamos así, yo nunca hablaría con esa persona, o nunca me acercaría a esa persona, o no sería amigo de esa persona, porque quizás no tiene los mismos intereses, quizás es muy desordenado, ¿cierto? O quizás simplemente no nos agrada. Y nos encerramos en ese aspecto y nos quedamos, ¿cierto?, donde nos sentimos más seguros, donde nos sentimos más estables, más cómodos. Pero la cosa es que a veces nos encerramos demasiado en esa zona de confort y no nos involucramos con otras personas diferentes a nosotros. Y quizás también puede suceder aquí dentro de la iglesia, pues a veces tenemos nuestros grupos o ya tenemos confianza con ciertos jóvenes y hablamos solamente con esos jóvenes con los que tenemos más confianza. Pero no pensamos en hablarle al otro joven con el que quizás simplemente le digo hola a todos los cultos. Entonces la idea aquí es que no nos encerremos tanto en eso, sino que también nos involucremos en el mundo de otras personas. Porque eso es lo que hizo Cristo. A Cristo le decían, ¿por qué tú te juntas con publicanos? ¿Por qué te juntas con prostitutas? ¿Por qué dejas que te toquen leprosos? Entonces así también nosotros quizás nos da miedo involucrarnos con otras personas, pero también Él nos mandó a eso, a involucrarnos en el mundo de otros, a sentir lo que ellos sienten, a saber lo que ellos piensan, por qué piensan de esa forma, qué vivencias han tenido, cómo llegaron a donde están, por qué se comportan de cierta forma. Y para esto igual obviamente hay que tener cuidado, porque no es llegar y hacerse amigo de alguien, ¿cierto?, o ir a hablarle a alguien y conocerlo, sino que también hay que tener una madurez y un carácter firme y claro, y quizás también un propósito de por qué yo voy a hablarle a esa persona. Esto es como refiriéndome a si tenemos amigos que no están aquí en la iglesia, ¿cierto?, y tienen vidas muy diferentes a las de nosotros. Pero eso no es un impedimento para no involucrarnos con ellos, para no también conversar con ellos. Bien, estas son características que debemos tener
En realidad solo son 5, ¿cierto? Hay muchas otras más en la Biblia, muchas otras enseñanzas que Jesús nos dejó. Y por último tengo la última pregunta para todos nosotros. Es que si creemos que estamos siendo o creemos que tenemos estas características que conversamos hoy día, que ustedes mismos también pudieron ver, ¿estamos siendo de esta forma? ¿Y creen que en algún momento podamos ser de esta forma? ¿Podamos comportarnos realmente como Cristo fue? ¿O creemos que es imposible? Porque muchas veces pensamos, pero en algún momento voy a pecar, o siempre voy a pecar, o nunca voy a ser como Cristo, así que, buya, que fome. Pero quiero decirles, o quiero también que consideremos, cuando pensemos de esta forma, el Evangelio. El Evangelio nos habla de que Jesús vino a este mundo, ¿cierto? Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a nuestro mundo, vivió una vida sin pecado, murió como un criminal en la cruz, en nuestro lugar. Nosotros éramos los criminales y Él murió en nuestro lugar. Él venció la muerte y resucitó, y ahora Él reina por sobre todo. Y también Él reina sobre nuestro corazón. Si hemos creído en el Evangelio, si hemos confiado y puesto nuestra fe en eso. Y que un día también Él volverá, y cuando Él vuelva va a hacer todo nuevo, y también a nosotros nos va a hacer nuevo. En algún momento Él va a volver y nosotros realmente vamos a ver a Cristo, realmente vamos a ser como Él es. Pero por mientras estamos aquí, ¿cierto? Estamos en la tierra, estamos con este problema del pecado. Pero lo que nos invita el Evangelio es a no desanimarnos, porque sabemos que todavía estamos batallando con esto, pero Él nos dejó su Espíritu Santo, que se llama Espíritu Santo porque su misión es santificarnos, es hacernos igual a Cristo, es hacernos santos así como Dios es santo. Entonces, cada vez que se vengan esos pensamientos a nuestra mente, veamos el Evangelio, veamos a Cristo. Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, Él fue perfecto y Él ahora atribuye esa vida a nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que ser como Cristo? ¿Por qué quieres ser como Cristo? Y aunque piensas que es imposible ser como Cristo, ¿está el deseo en tu corazón de ser como Cristo? ¿De crecer en Él? ¿De madurar? Y si ese deseo está, es porque Cristo está en ti, es porque su Espíritu Santo está en ti, y el Espíritu de Cristo está en ti y en mí. ¿Y qué puede ser mejor y más confiable que el mismo Espíritu de Cristo esté en nosotros? Leía una historia por ahí que decía que tú no me puedes pedir que yo escriba un libro como, a ver, un autor conocido, decía como Shakespeare. No puedes pedirme que yo escriba un libro como Shakespeare porque yo no soy Shakespeare. No puedo hacer lo que él hacía. Y en este caso tampoco me puedes pedir que yo sea como Cristo porque yo no soy Cristo, yo no soy Jesús. Pero si quizá el espíritu que habitaba en Shakespeare puede venir a donde estoy yo, entonces quizá yo podría escribir historias como él escribió. Y ahora también igual como Cristo, si el Espíritu de Cristo puede venir y vivir en mí, entonces yo también podría ser como Él. Y esta es la promesa que Jesús nos hizo a todos nosotros, a todos quienes son sus hijos, que el Espíritu de Él iba a estar en nosotros y nos iba a acompañar siempre. Patricia igual lo decía hoy día, que el Señor siempre está con nosotros. Y el hecho de que siempre esté con nosotros es porque Él nos está santificando y nos está ayudando, nos está recordando siempre cómo debemos ser, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar. Entonces, no nos desanimemos si no somos como estas características que estábamos diciendo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que desear ser como Él, desear madurar, desear crecer y no rendirnos, ¿cierto? Y
También una última razón de por qué debemos ser como Cristo es porque ahora no simplemente eres un pecador arrepentido, no somos simplemente una persona salva, sino que ahora tú tienes una posición delante de Dios. Y esa posición es que tú fuiste adoptado por Dios. Ahora no simplemente es que tú tienes un Salvador, sino que ahora tú tienes un Padre que está preocupado por ti. Ahora tú tienes una posición de hijo. Y hay un versículo que dice que debemos vivir como hijos amados de Dios. Debemos vivir, que tomemos en cuenta que somos estos hijos, que debemos vivir como es digno de un hijo de Dios. Entonces, tomar también en cuenta esa posición que ahora tienes en Cristo y tomar en cuenta que eres un hijo amado por Él, a pesar de todo lo que somos y de cómo somos, eso también debe alentarnos a que querramos parecernos más a Él, que querramos ser como realmente un hijo de Dios debe ser. Y lo último es que también a veces tendemos a idealizar quizás cómo debemos ser como hijos. Tendemos a idealizar cómo debe ser un cristiano, como las características que les decía. Yo no fumo, no tomo, no voy a fiestas, no hago cierto tipo de cosas y hago esto y voy a la iglesia. Pero quizá a veces ese idealizar de cristiano, que también puede ser, es que ahora yo no leo, me cuesta leer la Biblia, es que no tengo deseos de orar, es que, no sé, me gustaría leer todos los días y orar todos los días, pero no lo hago. Entonces idealizamos que quizás sí deberíamos ser todos los días de nuestra vida y pensamos que así estamos siendo realmente hijos de Dios. O así estamos siendo verdaderamente cristianos y es como la vara que yo debo alcanzar, ¿cierto? Y está bien desear eso, está bien llegar a querer esas cosas, ¿cierto? Porque es nuestro deseo y siempre va a estar ahí. Pero cuando veamos que no llegamos a ese punto, cuando no llegamos a esa idea que nosotros creemos que debemos ser, acudamos al Evangelio, acudamos a la gracia de Dios, acudamos a lo que les decía, que Jesús murió en nuestro lugar, que nosotros éramos los criminales, que Él ya nos justificó delante de Dios, que esa vida perfecta que yo quiero alcanzar, Él ya la hizo por mí, pero no por eso yo no voy a querer alcanzarla, pero que eso no sobrepase también, que eso no te lleve a sentir como lo más... que eso también no te desanime a que, ay, ahora yo no soy cristiano, porque igual muchas veces lo pensaba, ahora no soy cristiano porque no leo la Biblia, porque no oro, porque no hago esto, no hago esto otro, porque hice tal cosa y todo eso. No, eso también debe llevarnos a acudir a la gracia de Dios. Así que esto también sería como mi conclusión para esto que hemos visto el día de hoy. Y le invitaría también a orar un momentito, cada uno, para dar, quizás pedir perdón, o quizás reconocer nuevamente, o recordar nuevamente este Evangelio de Jesús que Él nos dejó, recordar que Él nos justificó, y pedirle al Señor deseos también, pues si no los tenemos, aún pedirle al Señor que nos dé ese deseo de querer ser más como Él, de querer crecer más, de querer conocer más de Él y de imitarlo, de ser un cristiano, de ser un imitador de Cristo, de aprender y ser un discípulo y aprender de su Maestro. Así que le invitaría a orar unos minutos.